grito de nosotros mismos. Pero varios, muchos. El círculo comenzaron a silbar, a imitar animales. Thomas is warning his neighbors he's here. He's trying to avoid a tense encounter, like what happened just a week before. Ahí justamente ahí estaba apuntando con una flechazo ahí. Y no sé cómo me da cuenta que yo estaba acá y comenzaba a correr. Era como 3. Entonces, el círculo comenzaron a silbar, a imitar animales. Thomas has been living alongside these people for decades, but for most of that time, he rarely saw them. Siempre ellos dejan las huellas. Ellos no cortan, mira, aquí que la vez pasada, ese de así le chancan ellos. His neighbours are the Mashkapiro, a tribe of nomadic hunter-gatherer people who've cut themselves off from the rest of society for over a century. It's thought they fled into the forest in the late 1800s to escape the massacre and enslavement of hundreds of thousands of indigenous people at the height of the rubber boom, that they became nomads to stay safe. They still hunt with long bows and arrows, and they rely on the forest for everything. The NGO Survival International has found evidence of 196 uncontacted groups around the world, but says that half of them could be wiped out in the next 10 years as logging, mining, or drilling for oil destroy the forests that they live in. Hora de la mañana va a decir, ya casi está el tractor sonando. But recently, logging companies have been operating here. This part of the forest is not protected. Y los que están en el monte, los hermanos, ¿qué sentirán? Porque los máquinas están día y noche, pero ellos nunca han escuchado y ven sus voces destruidas. Thomas's home, Nueva Oceania, is a tiny fishing village of 8 families, high on the banks of the Taumanu River. As he took us back there from his garden plot just upstream, a young woman called Leticia was rushing back from the forest. No, aquí, acá cerca. She was picking fruit when she encountered the Mashkapiro for the first time. Ya de ahí salimos caminando rápido, muy rápido. Decía, vamos a salir muy rápido, por mucho miedo, porque es la primera vez que yo escucho, ¿no? Así un grito de nosotros mismos. Pero varios, muchos, aquí, así. Muchos gritos, y son muchos. Yo creo que son muchos, más de 20. Hoy ellos ya están bajando, ya están yendo donde hay gente prácticamente, porque ahí están todos los madereros, las empresas están, no, desforestando el bosque y ellos están corriendo tal vez de miedo, están buscando un lugar. Peru has a policy of no contact with isolated people to protect groups like the Mashkapiro from disease and exploitation. It means it's illegal to initiate contact with them. In 2016, the Peruvian government voted to expand an indigenous reserve to this area to protect the forest from logging and other businesses. But 9 years later, that still hasn't been passed into law. The people of Nueva Oceania feel they've been left alone to protect themselves and their isolated neighbours. About an hour upriver, the Forestry Ministry used to run a monitoring post, but it was abandoned in 2019 after a group of Mashkapiro raided it, trapping government agents inside. These raids have happened in the village too. Acá mi ventana era así 2 maderitas, ahí lo han roto ellos, los Mashkapiro. Amalia is one of the leaders of Nueva Oceania. Llevaron ollas, platos, llevaron todo lo que es servicios, pero solo dejaron las tapas de las ollas, no llevaron. Las tapas nomás han dejado. Y luego se llevaron las ropas que había, frazadas, había hamaca, a ellos les gusta la hamaca. Nosotros pensamos que ellos están molestos porque los concesionarios están derribando su bosque.
ya sus comidas, sus animales, ¿no? Que ellos comen. Ellos viven de la forma como ellos nacen, ellos siguen viviendo igual, ¿no? Por eso nos sentimos muy orgullosos de ellos, ¿sí? Porque ellos son, ¿qué te digo? Como un amuleto que lo tenemos en el bosque, ¿no? Es así. Porque nosotros como indígenas adoramos todo lo que es del bosque. Si ellos vinieran sin flechas, sin nada acá, se metieran, de repente así llegan, nosotros gustosamente tratamos con ellos, ¿no? Porque pensamos que son unos hermanos que realmente no tienen quien más vea por ellos, ¿no? Papá, pianam satana. It's a very different story in other parts of Mashkapira territory, where the government have been running control posts for many years. When the Mashkapira come out of the forest, agents are here to manage any interaction. The agents have been able to learn the Mashkapira's language because it's similar to their own. This control post was set up in 2015 after interaction between Mashkapira and local villages led to several killings. As head of the control post, Antonio's job is to stop that from happening again. No, nosotros estábamos desayunando y ahí empiezan a gritar, ¿no? No mole, dicen, ¿no? Y ahí empiezan a decir, ¿no? Necesito plátano, yuca, caña, ¿no? Ropa. It's just over the other side of this river, on that beach, right there, where several Mashkapira families regularly appear. They shout over the river at the agents here asking for banana or plantain. And they came on Monday, actually, and the agents here said they didn't have any, but they told them to come back in 3 days. Ahí tenemos de niños, de adultos, de bebés, ¿no? Entonces nosotros anotamos cuántas personas han salido, ¿no? You have all their names, sus nombres. Bueno, ellos tienen nombres de animales, de aves, tienen nombres de pescado también, ¿no? The agents give the Mashkapira some crops to stop them raiding nearby villages. Es como un centro de puesto acá, ¿no? Que le mantenemos acá a ellos para que no puedan correrse allá ni allá al otro lado. I asked Antonio why the policy of no contact is so important. Entonces, las enfermedades que tenemos nosotros ya es diferente de que ellos, ¿no? Porque ellos son vulnerables, ¿no? Si yo tengo un gripe o un fiebre, les contagio a ellos, ellos pueden morir todos también, ¿no? Antonio has worked here for 10 years, and in that time, he's learned a little about how the Mashkapira live. Acá hay un cierto tiempo que están en un campo, hacen su campamento, se reúnen toda la familia, una vez que terminan cazando todo ese alrededor, normalmente se van a otro sitio, ¿no? Como todo, él es el jefe. In the 4 years he's been here, Pancho has come to know some people well. Tú le hablas, él te mira, así. Todo serio nomás te mira. Y todo que le dicen, él es alegre, todo te hace broma, se ríe, te tira con plátano, así. Eso es lo que me han dado. Puro diente de guangana. Te voy a regalar, me han dicho. Ajá, me han dado. ¿Por qué? No sé, yo no les he pedido, pero me regalaron. Antes usaban su costumbre de ellos. Tenían una falda bien bonita. Alguien así, botes que pasan, le pasarán ropa. Vigilamos a los botes de turismo, está prohibido sacar fotos, ¿no? Pero eso es turismo, no hace caso. But any time the agents ask about life in the forest, the Mashkapira shut the conversation down. Algo de su vivencia de ellos, no. Ellos se cierran, eso sí no te avisan. Yo una vez estuve viendo, preguntándoles sobre la candela, cómo lo encienden sus leñas ellos, ¿no? No, una vez me han dicho, tú tienes leña, tú sabes lo que haces, me dice. Tú tienes todo ya, nos dicen también. Y no quieren enseñar cómo lo hacen ellos, ¿no? Pero ¿piensas que es importante para ellos mantener su manera de vida? Lo que yo pienso es que ellos tienen sobre su naturaleza que les apoye bastante y también por las enfermedades que a veces lo consiguen, pero se curan también por la naturaleza que dentro del bosque. Es bueno proteger ese bosque, la naturaleza para ellos, ¿no?
The Mashkapiro here are well protected, for now. There's no control post in Nueva Oceania, but the Peruvian Ministry of Culture told the BBC that it patrols the region regularly to identify risks to the Mashkapiro. Meanwhile, the people of this village are doing what they can to protect their isolated neighbours. Sabemos que por donde anda, por ahí va a ser los chacras y ellos mismos que llevan. Entonces hay una seguridad que nosotros mismos hacemos nuestras ideas y así estamos protegiendo acá. O no alcanzo esa lengua de ellos, ¿no? Que ellos, ¿no? Para que pueda yo decir, ¿sabes qué? O te regalo o llevo, puedes llevar libremente mi plátano y que no me flechea, ¿no? Nosotros como natos de pueblos originarios tenemos el deber, el derecho de ir a parar, solos, porque necesitamos que ellos también sean libres, como nosotros. Sabemos que como años vivían muy tranquilos ellos, porque están acabando su bosque, están destruyendo su bosque.